Económico. Estamos conversando con el señor Carlos Casas, ex viceministro de Economía. Señor Casas, usted ha mencionado medidas para aumentar ingresos fiscales, la mayor carga tributaria a las mineras, que ya está hecho. La reducción de la evasión tributaria, que es importante, ya usted ha planteado algunas posibilidades. Y la reducción del contrabando, que creo de las tres es la más complicada, porque el contrabando tiene unos canales de penetración muy fuertes y muy antiguos, además. Yo quería preguntarle, en términos de dinero, ¿cuánto podemos reducir la evasión tributaria? Hablemos de plata, ¿cuántos millones? A ver, si estimamos hoy día que la evasión tributaria por impuesto a la renta es cerca del 30%, y hoy día se recauda 6% del PBI por impuesto a la renta, eso quiere decir que si redujéramos toda la evasión tributaria del impuesto a la renta, podríamos subir precisamente los 3 puntos que nos faltan. Por otro lado... de cada 10 peruanos, 3 no pagan impuestos. Sí, entonces esa sería la lectura. Ahí podríamos llegar. Y luego, el contrabando... pero, por ejemplo, el IGB, que también implica contrabando, porque si hay algo contrabando no paga arancel y no paga IGB. La evasión en el IGB se estima que es cerca del 50%. Es altísima. Entonces, es altísima, perdón, 40%. Entonces, lo que tenemos es esa evasión. Si combatimos el contrabando, lo que vamos a tener básicamente es que también se puede incrementar. Si hoy día se recauda 8 puntos del PBI por IGB, si logramos incrementar por lo menos del 60 al 80% la recaudación, lo que tendríamos sería 2 o 3 puntos más del PBI. Entonces, por ahí hay de dónde sacar dinero. El problema es tener la voluntad política y darle los instrumentos a la SUNAT para que pueda recaudar más. Me queda claro eso con renta y con IGB. En temas de contrabando, me dice usted que es muy difícil saber data exacta, porque además uno no sabe cuánto entra. Uno ve los mercados llenos de mercadería, pero no sabe exactamente cuánto es. ¿Hay cálculos aproximados de dinero en el tema de contrabando? Están muy por sectores, por ramas, pero no hay un agregado general que pueda ser confiable. Pero en ese caso yo creo que sí es bien importante que el sector público y el sector privado vayan de la mano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy una empresa formal y sé que hay contrabando que afecta mi actividad, entonces definitivamente yo voy a hacer inteligencia comercial para saber cuáles son los canales de contrabando y dónde están. Y yo puedo trabajar de manera conjunta con SUNAT para justamente identificar cuáles son los canales y dónde están los puntos por donde entra el contrabando, en donde aquí el que puede dar la información puede ser el sector privado y el sector público podría justamente implementar las medidas para poder justamente controlar el contrabando. Pero muchas empresas hacen eso y no encuentran en el Estado eco suficiente. O es una acción de un día, pero no tiene no es consecutiva, no dura más en el tiempo, ¿no? Ahí tendría que haber un Estado mucho más comprometido en la lucha contra el contrabando. Hoy día lo que tenemos es bastante sale a las asociaciones público-privadas. Así es. Y esto es para infraestructura, etcétera. Pero digamos, se puede hacer una asociación público-privada a nivel tributario, en donde el sector privado pueda dar la información y el sector público pueda poner los recursos. O inclusive el sector privado poner recursos, porque obviamente una empresa que pone recursos para reducir el contrabando se va a ver beneficiada porque va a tener menos competencia desleal. Entonces, en este caso creo que se podrían conformar alianzas público-privadas con el sector privado para, de esta forma, tener los mecanismos y la información sobre todo de cuáles son los canales y poder aumentar la recaudación. Interesante. Ahora, el código tributario, ¿hay que cambiarlo? ¿Hay que hacerlo más moderno? ¿De qué año data el código tributario? Han habido cambios recientes al cambio tributario, pero al código tributario no es que se haya reformado todo, sino por parte se va digamos, ¿no es el problema de todo esto, no es el nudo, o si hay cosas que resolver ahí? Hay cosas que resolver, hay algunas que se han ido resolviendo en el camino. Por ejemplo, en los últimos años se ha ido trabajando con el sector privado, donde el sector privado decía, mira, aquí hay un problema, acá hay otro problema, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, y el Estado obviamente tomaba la decisión de cómo ir mejorando el código tributario. Entonces creo que se puede trabajar en una revisión, porque siempre es todo perfectible, así como en las compras estatales también se vienen haciendo mejoras que son permanentes, que son continuas. En cuanto al código tributario también podríamos hacer eso, pero hay que encontrar creo el punto medio entre que no sea tan permisivo, pero que tampoco ponga tantas trabas como en algunos casos pone a la actividad privada. Correcto. ¿Las exoneraciones tributarias son un problema? Hablando de montos, no de un tema ideológico, si creemos que es bueno o es malo. En términos de montos, ¿las exoneraciones son un problema? Sí, lo que tenemos es que se estima que aproximadamente es entre un 3 y un 4% del PBI. Ahora, no le creo, es un montón. Es regular la cifra, los estimados van por eso, porque hay
bueno, productos agrarios que no pagan, hay exoneraciones en la selva, están las exoneraciones que se dieron, por ejemplo, para las empresas altoandinas, las que se pusieran en la zona altoandina. Entonces, si uno va sumando todo, llega a esa cifra. Ahora, el tema es levantar una exoneración tributaria, tiene una fuerte carga política, ¿no? Porque los grupos que van a perder el beneficio, obviamente van a hacer una campaña en contra. Entonces, esto requiere trabajar inteligentemente por parte del gobierno para establecer los vínculos y poder conversar y decir, bueno, van a tener un costo porque se les levanta la exoneración, pero a la vez se les puede compensar de alguna manera, ¿no? Como ocurrió en el caso de San Martín, en donde se levantó la exoneración tributaria, pero el Estado lo que hace es, cada año le da al gobierno regional un monto de dinero que lo puede invertir en obras de infraestructura que se necesitan en la zona. ¿Qué porcentaje del impuesto a la renta que anualmente recauda el Estado deposita en las mineras? Las mineras lo pagan. Estamos hablando entre 50 y 60% hoy en día. Se lo pregunto, porque si cae la renta minera, ¿estamos en problemas? Sí, obviamente, si el 50% depende de eso, obviamente, si hubiera una caída abrupta de los precios de los minerales y que la probabilidad de ello aumenta conforme el entorno internacional se va poniendo un poco más oscuro, digamos, eso sí podría afectar la recaudación tributaria, ¿no? Supongamos que los precios de los minerales caen en 20%, eso podría de alguna manera afectar las utilidades de las mineras en, no sé, en un 30, en un 40%, con lo cual lo que tendremos es una reducción seria. Entonces, ahí sí es donde lo que tenemos que establecer por parte del Estado es justamente un plan de contingencia para justamente evitar eso. Porque lo que vamos a tener durante esos años, si es que se diera esta crisis, es impulsar un programa de estímulo económico, como se hizo el año 2009, el año 2010. Y que hay dinero para ello, afortunadamente, guardado. Hay dinero para ello, las cuentas fiscales podrían soportar un plan de estímulo de la misma manera como se implementó el año 2009 y 2010, y creo que podría ser un buen momento para ir diseñando ahora qué medidas implementar ante la venida de una crisis internacional. El problema con la crisis, y que nos ocurrió en el año 2008, 2009, es que las medidas se dieron ya con la crisis encima. Así es. Y para que el Estado activara todo el dinero que tenía, pasaron meses y se hizo tarde. Y dicen los economistas, con lo que hemos podido conversar aquí en Rumbo Económico, que detectar el momento adecuado para mover ese dinero es complicado. ¿Cuál sería ese momento? Bueno, yo creo que en este caso la historia económica puede ver bastante, porque las crisis previas determinan en algún momento cuando hay un evento importante como la quiebra de un gran banco, como el deterioro de la calidad de cierto activo financiero, que detonan esta crisis. Pero en verdad lo que tenemos es que hay tantos detonantes y cada vez pueden ser tan distintos que pronosticar qué va a ocurrir es complicado. Lo que tenemos nosotros es que el año 2009 y 2010, por ejemplo, es verdad, cuando ya estaba la crisis se tomaron las decisiones y lo que se hizo fue impulsar la inversión por parte de gobiernos regionales y locales que tienen mucho dinero guardado del canon. Pero grandes problemas de gestión para ejecutar ese dinero. Exactamente. Y ahora se puede ver de alguna manera agravado porque hemos tenido cambios de administraciones regionales y locales al inicio de año, entonces recién están agarrando la viada para poder gastar. Aprendiendo, digamos, entonces, ahí es donde el Estado puede intervenir desarrollando capacidades para que se compre bien, se compre rápido y también para que se invierta bien y se invierta relativamente rápido, ¿no? Ese es en lo que hay que trabajar. Tengo una preocupación. Si seamos aves de mal agüero y caen los precios internacionales y SUNAT se ve en la necesidad de comenzar a apretar, por lo general suele apretar al sector formal, porque es al que tiene directamente, al que conoce y al que le puede sacar dinero. Pero es un sector formal que yo siento cada vez más asfixiado y más ajustado. Siempre se habló de ampliar la base tributaria. ¿Cómo ser creativo de ampliar la base tributaria haciendo que me cueste poco y que sea sostenible en el tiempo? Por ejemplo, una medida que podría ser efectiva, creo yo, es ¿por qué no trabajamos junto con los gobiernos regionales y locales? O sea, siempre lo que estamos diciendo es, ellos piden dinero, pero entonces, ¿por qué no lo hacemos que sean socios de SUNAT? Así como en estas asociaciones público-privadas, ¿por qué el que está más cerca a la población, que es el gobierno local o regional, puede identificar dónde están los evasores, tiene la información de dónde está, porque eso se conoce en cada comunidad, y eso podría darle la información a SUNAT, y podríamos darle un incentivo a ese gobierno regional o local? Si, por ejemplo, yo aviso que acá hay evasores y se logra incrementar la recaudación en ese departamento, en esa localidad, que parte de ese incremento se quede en la zona.
Entonces, lo que yo voy a tener como alcalde o como presidente regional es un incentivo a trabajar en conjunto con SUNAT en lograr incrementar la presión tributaria, porque sé que de eso me voy a beneficiar yo también. Interesante. Y por otro lado, eso creo yo que tendría otra ventaja. Siempre la pugna todos los años es los gobiernos regionales y locales piden más dinero al gobierno central. Si alguien les dice, oye, mira, si tú logras incrementar la recaudación de este impuesto, que lo siga cobrando SUNAT, pero si yo verifico que se incrementa y te doy una proporción a ti de ese incremento, entonces lo que yo Estado puedo decirle, yo gobierno central puedo decirle, mira, tú tienes un impuesto el cual depende de alguna manera de las acciones que tú hagas. Así es. No tienes por qué venir siempre a pedirme dinero, sino desarrolla lo que se llama responsabilidad fiscal, que desarrolle esa capacidad fiscal para poderse generar de alguna manera estos recursos. En 10 segundos. ¿Cree usted que el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas a cargo de Miguel Castilla pueden conseguir este 2.7 que falta? ¿Sí o no, señor Casas? Yo diría que en el largo plazo, con medidas y con voluntad política, sí. Si no hay la voluntad política, yo creo que esto no va a caminar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hemos estado con el señor Carlos Casas, ex viceministro de Economía. Hacemos una pausa.